Lago Rivadavia. Julieta, ¿cómo estás? Muy buenas Hola, ¿qué noches. tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, acá queriendo difundir el tema para hacerlo visible, para que puedan llegar fondos a la provincia, para que puedan rehacer sus vidas. Contanos tu historia, Julieta. Bueno, mira, te cuento un poco. Esto es una situación que viene ya hace muchas semanas. Venimos atravesando como sociedad un momento muy difícil, digamos que ahora en el lugar en el que yo me encuentro, es un lugar en el que dos mega incendios están por encontrarse. Tenías el incendio que venía del Parque Nacional Los Alerces, que pasó a lo que es la legislación provincial y entró a la localidad de Cholila por la parte de Villa Lago Rivadavia, que es donde me encuentro hoy, hace ya una semana. Ujú. En ese momento se cremó la casa de un vecino, eh, la casa de mi padre, de hecho, casi se quema y la pudimos salvar con vecinos, amigos que vinieron a ayudar. Estábamos totalmente rodeados por fuego, la realidad es que era una situación muy espantosa y muy trágica, y bueno, y además es que el fuego está muy errático y avanzó de manera abismal en días, no dando la oportunidad de trabajo a brigadistas que trataban de combatirlo. Es una situación sumamente angustiante, la Sin verdad. duda, sin duda. Eh, sí, ¿Y qué sí, pasó la con verdad tu que casa? Porque vos recién hablaste de la casa de tu papá que estuvo a punto de incendiarse y la salvaron. ¿Y la tuya? estamos muy cerca, la casa de mi padre de la mía está muy cerca. Y lo mismo, digamos, no, acá no tuve, por suerte teníamos todo muy preparado, nosotros, porque tenemos un arroyito que pasa y pudimos tener todo muy mojado y muy preparado a sabiendas de que esto podía suceder. Em, y entró por una ladera de la montaña el incendio, digamos, que no nos dio mucho tiempo. O sea, tuvimos que apagar muchísimos focos secundarios, Antes de que no llegaran daba las casas. abasto. Sí, se pudieron salvar algunas casas, lamentablemente una se quemó, que eso es una situación terrible porque, a ver, yo quiero que se entienda. Estamos hablando de un pueblo que vive de principalmente el ganado Ujú. y el turismo como principales fuentes económicas, digamos. Y a estas personas, incluyéndonos, incluyendo mi familia, además, se han quemado los campos en su totalidad. Cuando digo su totalidad es totalidad, están totalmente incinerados. Eso significa que nosotros no podemos tener una producción por muchísimo tiempo. Además Y de que hay haber perdido personas, la casa, o sea, perdieron la forma de sustentarse. absolutamente, o sea, perdieron la forma de sustentarse, perdió la casa, perdió su modo de vida, su estilo de vida, la alegría que nos permitía a todos ver para afuera y ver el verde de la montaña. Es un dolor y la verdad que es un duelo que estamos atravesando todos como sociedad, que puedo rescatar que como sociedad nos hemos encontrado y hemos podido ayudarnos entre nosotros para poder salir adelante, pero la realidad es que es muy difícil, la Tremendo. situación es muy complicada, nosotros sabemos que todos los veranos en el sur tenemos incendios. Nosotros veníamos del invierno más seco en más de 30 años, no hubo nieve por primera vez en toda mi vida, por ejemplo, Claro. ¿Mm? y eso significó una sequía extrema, entonces esto era previsible y O sea, lamentablemente era no. previsible y era prevenible, ¿eso es lo que estás diciendo? Absolutamente, absolutamente, pero bueno, digamos que el Estado-Nación recortó un 70%, casi un 70% del manejo del fuego, en los fondos para el manejo del fuego, ¿no? Sí, sí. Y nosotros sabemos Sí. que eso Ujú. lleva a las catástrofes a las que nos encontramos hoy, que Claro. no se ha declarado de esa manera, si bien debería, porque realmente esto es un infierno. No sé cómo ponerlo en otros términos, esto realmente es una situación horrible. Y es Te pongo un una puntito acá, catástrofe Julieta, feroz. porque me gustaría que Delfina Galarza, nos Sí. cuente un poco. Hay toda una controversia de incluir la emergencia ígnea en Sí, las sesiones extraordinarias. y que tiene que ver con lo que ella estaba diciendo, ¿no? Con el tema del sistema de manejo del fuego. Sí. A ver, hubo una reunión de los gobernadores patagónicos en los que hubo valoración en relación a justamente al sistema del manejo del fuego, que es el trabajo conjunto que hace Nación, pero aún
así advirtieron por la situación de emergencia que atraviesa la Patagonia en relación, a todos los incendios, ¿no? Porque acá estamos hablando de Chubut, puntualmente, donde el fuego ya arrasó con 45.000 hectáreas, pero también tenemos en los últimos meses La Pampa, por ejemplo, de más de 160.000 hectáreas. O sea, miren lo que estamos hablando en términos de cantidad. Entonces, este es un reclamo que le hicieron llegar los patagónicos primero a el ministro de Interior, Diego Santilli, y además avisándole que justamente iban a insistir con esto para que entre al Congreso. ¿Qué es lo que quieren? Bueno, lo que reclaman Estamos hablando del FI de 11 veces la ciudad de Buenos Aires. Es una barbaridad. A ver, es una barbaridad. Es una situación de suma emergencia. A ver, en Chubut puntualmente lo decíamos, ¿no? 45.000 hectáreas arrasadas. Hubo, esto también lo quiero decir, hubo un envío de fondos de emergencia de ATN, creo que 4.000 millones, pero por supuesto, de nuevo, esta es una situación en la que los gobernadores dicen, bueno, excede digamos, los recursos, inclusive que está haciendo Nación en su manejo del fuego y la colaboración que está haciendo, y por eso lo que quieren es que en extraordinarias se trate la emergencia, bueno, en relación a esto. Esto es algo en lo que la están... emergencia ígnea. Exactamente, lo que están empujando los gobernadores, y quien levantó un poco la mano en relación a esto, que lo decías antes también, sí, es Mauricio Macri, ¿no? Que levanta un poco el pedido de Ignacio Torres, bueno, de PRO, después de una reunión que tuvieron ellos además de PRO. Julieta, en línea con lo que está diciendo Delphi, hubo críticas de la oposición porque sabés que ayer el presidente hizo un show, hizo un evento, la Derecha Fest, y no, digamos, no fue a la Patagonia, ni tampoco el secretario de Ambiente, Daniel Scioli. ¿Qué opinión tenés sobre esto? Mira, mi opinión es que nosotros como sociedad nos sentimos abandonados. Esa es la realidad, eso es lo que yo he estado hablando con vecinos, con amigos. Si bien quiero aclarar que la presencia de brigadistas, de voluntarios, de bomberos fue increíble, vino gente de todo el país y no quiero dejar de agradecer y de reconocer el inmenso esfuerzo que están haciendo todos los días, incluso al día de hoy, hace más de un mes que vienen combatiendo, pero vos pensás que la ausencia está en que no tienen materiales. Si no fuera por las donaciones extraordinarias de la población en general, no tienen materiales que no cambian hace 10 años. Claro. Tienen sus borcegos, se queman, ustedes, o sea, no entienden el calor que tiene la tierra. Las cosas no duran, realmente se desarman. Y te lo puedo decir hoy en día con la experiencia de haber estado metida ahí adentro. La realidad de los hechos es que el abandono se ve en estas circunstancias y es muy terrible ver que a nuestro representante mayor, por así decirlo, sí, no le importa para nada nuestra vida. ¿Estás hablando del gobernador o del presidente? Del presidente, particularmente, que esté haciendo un show en este momento cuando tenés la vida de millones de personas totalmente afectada, porque vos pensás que nosotros pasamos este infierno, pero ahora viene todo lo demás. Claro, la recuperación. Reconstruirse. Toda la recuperación en la que cómo hago yo para vivir y cómo haces para decirle a todas estas familias que han mantenido un método y un estilo de vida por tanto tiempo, que hoy en día no pueden. ¿Y cómo se reconstruyen esas casas, no? No, pero el bioma no se reconstruye en décadas. ¿Cuánto tarda el bioma en volver a crecer el ecosistema? Estamos hablando de que quedó chamuscado, estamos hablando de 5 o 6 décadas. Sí. Esto es lo que iba a mencionar, que quizás es la gran diferencia que puede llegar a tener la Patagonia con otros lugares. Es que vos tenés pulmones verdes que no tienen la capacidad de recuperación que puede llegar a tener un pastizal o otro tipo de naturaleza. Entonces, vos estás hablando de especies de árboles que no tienen recuperación. El ciprés, la lenga, por ejemplo, son árboles de altura que no tienen una recuperación. Vienen nuevas especies, pero es distinto. No sabemos realmente qué va a pasar. Julieta, perdón. Bueno, sí. Vos, para que la audiencia se ubique, vos estás en el norte de Chubut, entre Cholila y el Parque Nacional Los Alerces, uno de los parques más lindos que tiene la Argentina. Estás ahí en el borde del lago Rivadavia, uno de los 5 lagos más grandes. Pero la pregunta es, hoy hubo una denuncia ante un fiscal porque contra los funcionarios que manejaron el plan del fuego, ¿no? Ahí en el lugar de
de los hechos. ¿Sabés qué es esa denuncia? ¿Qué responsabilidad puede tener un funcionario en cuanto a la planificación o a la forma que decidieron ir apagando los distintos focos? Mira, lo que te puedo decir es que es una situación que la prevención hubiera sido la respuesta correcta en su momento, para empezar, digamos. No estoy tan interiorizada como para meterme realmente en este tema. A mí me parece que hubo un manejo muy pobre de la situación, porque podría haberse prevenido muchísimo de lo que sucedió. Pero es distinto porque el manejo de las circunstancias dentro de un parque nacional no tiene las mismas lógicas que puede llegar a tener en la provincia. Entonces la realidad es que no quiero darte falsa información o información a base del desconocimiento en este tema. Julieta, nos has dado tu experiencia, que es mucho más importante de primera mano de lo que estás viviendo ahí, y a mí personalmente me llegó mucho y creo que a todos nosotros acá. Tremendo. Así que no sé si quieres decir alguna última cosa. Sí, mira, hay varias cosas. Hay muchísimo para decir, la verdad. Yo sé que esto es muy cortito. Sí, cortito. Primero que nada es recalcar la ayuda inmensa que ha dado la población. Creo que es necesario seguir compartiendo lo que sucede, poder seguir aportando desde los lugares que uno pueda. Me gustaría agradecer a la brigada de Cholila, la brigada Talento, que son realmente la ilusión y la esperanza que encontramos en este momento tan terrorífico. Ellos nunca pararon, nunca paran. Son realmente un modelo a seguir y yo particularmente los admiro muchísimo y les agradezco lo mucho que ponen el cuerpo, y a la cuadrilla de Vizcacha, que de hecho es una de las primeras que empezaron a trajar hace ya casi un mes. Estás hablando de la gente de ustedes salvándose a sí mismos, ¿no? Básicamente. El pueblo siempre salva al pueblo, eso decimos nosotros acá. Creo que cabe recalcar que ha demostrado esta situación que la solidaridad y el nivel de compromiso social que podemos llegar a encontrar en esta zona es abismal, y lo compartimos no solo nosotros en Cholila, sino también con los demás pueblos de la comarca que han sido damnificados, como Epuyén, El Hoyo, Maitén. Bien, Julieta, y la verdad es que te agradecemos mucho tu testimonio, tu experiencia, tu sensibilidad y cómo lo comunicaste. Un abrazo grande te mandamos desde ahí, y por supuesto los medios gracias. Vamos a seguir manteniendo la visibilidad de esto para que lleguen los recursos. Es necesario la visibilidad porque esto es una catástrofe. Exacto, y necesitamos que el Estado-Nación responda y tome responsabilidad, pueda intervenir. Gracias, Julieta. Es absolutamente necesario. Gracias, buenas noches. Bueno, Dani Santoro, el rulo de Pichirilo.